Franz Kafka, el artista del hambre. En los últimos decenios, el gran interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Eran otros tiempos. Entonces, toda la ciudad se ocupaba del ayunador. Aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verle siquiera una vez al día. En los últimos del ayuno, no faltaba quien se estuviera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había además exhibiciones nocturnas, cuyo efecto era realzado por medio de antorchas. En los días buenos se sacaba la jaula al aire libre, y era entonces cuando les mostraban el ayunador a los niños. Para los adultos aquello solía no ser más que una broma, en la que tomaban parte medio por moda. Pero los niños, cogidos de las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes que, desdeñando un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo y saludaba, a veces, cortamente, o respondía con forzada sonrisa a las preguntas que se le dirigían, o sacaba quizá un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez, volviendo después a sumirse en su propio interior, sin preocuparse de nadie ni de nada, ni siquiera de la marcha del reloj. Para él, tan importante, única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío, delante de sí, con ojos semicerrados, y sólo de cuando en cuando bebía en un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. Aparte de los espectadores que sin cesar se renovaban, había allí vigilantes permanentes, designados por el público, los cuales, y no deja de ser curioso, solían ser carniceros. Siempre debían estar tres al mismo tiempo, y tenían la misión de observar día y noche al ayunador, para evitar que, por cualquier recóndito método, pudiera tomar alimento. Pero esto era sólo una formalidad introducida para tranquilidad de las masas, pues los iniciados sabían muy bien que el ayunador, durante el tiempo del ayuno, bajo ninguna circunstancia, ni aun a la fuerza, tomaría la más mínima porción de alimento. El honor de su profesión se le prohibía. A decir verdad, no todos los vigilantes eran capaces de comprender tal cosa. Muchas veces había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían su vigilancia muy débilmente. Se juntaban adrede en cualquier rincón y allí se sumían en los trances de un juego de cartas con la manifiesta intención de otorgar al ayunador un pequeño respiro, durante el cual, a su modo de ver, podría sacar secretas provisiones. No se sabía de dónde. Nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes. Le atribulaban. Le hacían espantosamente difícil su ayuno. A veces sobreponíase a su debilidad y cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia, mientras le quedaba aliento para mostrar a aquellas gentes la injusticia de sus sospechas. Pero de poco le servía, porque entonces se admiraban de su habilidad, que hasta permitía comer mientras cantaba. Muy preferibles eran para él los vigilantes que se pegaban a las rejas y que, no contentándose con la turbia iluminación nocturna de la sala, le lanzaban a cada momento el rayo de las lámparas eléctricas de bolsillo que ponía a su disposición el empresario. La luz cruda no le molestaba. En general no llegaba a dormir, pero quedar transpuesto un poco podía hacerlo con cualquier luz, a cualquier hora, y hasta con la sala llena de una estrepitosa muchedumbre. Estaba siempre dispuesto a pasar toda la noche en vela con tales vigilantes. Estaba dispuesto a bromear con ellos, a contarles historias de su vida vagabunda y a oír, en cambio, las suyas, solo para mantenerse despierto,
para poder mostrarles de nuevo que no tenía en la jaula nada comestible y que soportaba el hambre como no podría hacerlo ninguno de ellos. Pero cuando se sentía más dichoso era al llegar la mañana, y por su cuenta les era servido a los vigilantes un abundante desayuno, sobre el cual se arrojaban con el apetito de hombres robustos que han pasado una noche de trabajosa vigilia. Cierto que no faltaban gentes que quisieran ver en este ayuno un grosero soborno de los vigilantes, pero la cosa seguía haciéndose, y si se les preguntaba si querían tomar a su cargo sin desayuno la guardia nocturna, no renunciaban a él, pero conservaban siempre sus sospechas. Pero éstas pertenecían ya a las sospechas inherentes a la profesión del ayunador. Nadie estaba en situación de poder pasar ininterrumpidamente días y noches como vigilante junto al ayunador. Nadie, por tanto, podía saber por experiencia propia si realmente había ayunado sin interrupción y sin falta. Solo el ayunador podía saberlo, ya que él era al mismo tiempo un espectador de su hambre completamente satisfecho. Aunque por otro motivo, tampoco lo estaba nunca. ¿Acaso no era el ayuno la causa de su enflaquecimiento, tan atroz, que muchos, con gran pena suya, tenían que abstenerse de frecuentar las exhibiciones por no poder sufrir su vista? Tal vez su esquelética delgadez procedía de su descontento consigo mismo. Solo él sabía, solo él y ninguno de sus adeptos, qué fácil cosa era el ayuno. Era la cosa más fácil del mundo. Verdad que no lo ocultaba, pero no le creían. En el caso más favorable le tomaban por modesto, pero en general le juzgaban un reclamista o un vil farsante, para quien el ayuno era cosa fácil porque sabía la manera de hacerlo fácil y que tenía además el cinismo de dejarlo entrever. Había que aguantar todo esto, y con el curso de los años ya se había acostumbrado a ello. Pero en su interior siempre le recomía este descontento, y ni una sola vez, al fin de su ayuno, esta justicia había que hacérsela, había abandonado su jaula voluntariamente. El empresario había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá del cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales de primer orden, y no dejaba de tener sus buenas razones para ello. Según le había señalado su experiencia, durante 40 días, valiéndose de toda suerte de anuncios que fueran concentrando el interés, podía quizá aguijonearse progresivamente la curiosidad de un pueblo. Mas, pasado este plazo, el público se negaba a visitarle. Disminuía el crédito de que gozaba el artista del hambre. Claro que en este punto podían observarse pequeñas diferencias según las ciudades y las naciones. Pero por regla general, los 40 días eran el periodo de ayuno más dilatado posible. Por esta razón, a los 40 días era abierta la puerta de la jaula, ornada con una guirnalda de flores. Un público entusiasmado llenaba el anfiteatro. Sonaban los acordes de una banda militar. 2 médicos entraban en la jaula para medir al ayunador, según normas científicas, y el resultado de la medición se anunciaba a la sala por medio de un altavoz. Por último, 2 señoritas, felices de haber sido elegidas para desempeñar aquel papel mediante sorteo, llegaban a la jaula y pretendían sacar de ella al ayunador y hacerle bajar un par de peldaños para conducirle ante una mesilla en la que estaba servida una comidita de enfermo cuidadosamente escogida. Y en este momento el ayunador siempre se resistía. Cierto que colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos de las 2 damas, inclinadas sobre él. Le tendía dispuestas a auxiliarle, pero no quería levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces, a los 40 días? Podía resistir aún mucho tiempo más, un tiempo ilimitado. ¿Por qué cesar entonces cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando, y no solo la de llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos, cosa que probablemente ya lo era, sino también la de sobrepujarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues no sentía límite alguno su capacidad de ayunar? ¿Por qué aquella gente que fingía admirarlo tenía tan poca paciencia con él? Si aún podía seguir ayunando, ¿por qué no querían permitírselo? Además,
Estaba cansado. Se hallaba muy a gusto tendido en la paja, y ahora tenía que ponerse de pie, cuán largo era, y acercarse a una comida. Cuando solo pensar en ella sentía náuseas que contenía difícilmente por respeto a las damas. Y alzaba la vista para mirar los ojos de las señoritas, en apariencia tan amables, en realidad tan crueles, y movía después negativamente sobre su débil cuello la cabeza, que le pesaba como si fuese de plomo. Pero entonces ocurría lo de siempre. Ocurría que se acercaba el empresario silenciosamente. Con la música no se podía hablar. Alzaba los brazos sobre el ayunador, como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba, sobre el montón de paja, aquel mártir digno de compasión, cosa que el pobre hombre, aunque en otro sentido, lo era. Agarraba al ayunador por la sutil cintura, tomando al hacerlo exageradas precauciones, como si quisiera hacer creer que tenía entre las manos algo tan quebradizo como el vidrio, y no sin darle una disimulada sacudida, en forma que el ayunador, sin poderlo remediar, se le iban a un lado y a otro las piernas y el tronco. Se lo entregaba a las damas, que se habían puesto entre tanto mortalmente pálidas. Entonces el ayunador sufría todos sus males. La cabeza caía sobre el pecho, como si le diera vueltas, y sin saber cómo, hubiera quedado en aquella postura. El cuerpo estaba como vacío. Las piernas, en su afán de mantenerse en pie, apretaban sus rodillas una contra otra. Los pies rascaban el suelo como si no fuera el verdadero, y buscaban a éste bajo aquel. Y todo el peso del cuerpo, por lo demás muy leve, caía sobre una de las damas, la cual, buscando auxilio, con cortado aliento, jamás se hubiera imaginado de este modo aquella misión honorífica. Alargan todo lo posible su cuello para librar siquiera su rostro del contacto con el ayunador. Pero después, como lo lograba, y su compañera, más feliz que ella, no venía en su ayuda, sino que se limitaba a llevar entre las suyas temblorosas el pequeño haz de huesos de la mano del ayunador, la portadora, en medio de las divertidas carcajadas de toda la sala, rompía a llorar, y tenía que ser librada de su carga por un criado de largo tiempo atrás, preparado para ello. Después venía la comida, en la cual el empresario, en el semisueño del desenjaulado, más parecido a un desmayo que a un sueño, le hacía tragar alguna cosa, en medio de una divertida charla con la que apartaba la atención de los espectadores del estado en que se hallaba el ayunador. Después venía un brindis dirigido al público, que el empresario fingía dictado por el ayunador. La orquesta recalcaba todo con gran trompeteo. Marchábase el público y nadie quedaba descontento de lo que había visto. Nadie salvo el ayunador, el artista del hambre. Nadie excepto él. Vivió así muchos años, cortados por periódicos descansos, respetado por el mundo, en una situación de aparente esplendor. Mas, no obstante, casi siempre estaba de un humor melancólico, que se acentuaba cada vez más, ya que no había nadie que supiera tomarle en serio. ¿Con qué, además, podrían consolarle? ¿Qué más podía apetecer? Y si alguna vez surgía alguien de piadoso ánimo que le compadecía, quería hacerle comprender que, probablemente, su tristeza procedía del hambre. Bien podía ocurrir, sobre todo si estaba ya bien avanzado el ayuno, que el ayunador le respondiera con una explosión de furia y con espanto de todos comenzara a sacudir como una fiera los hierros de la jaula. Mas para tales casos tenía el empresario un castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al ayunador ante el congregado público. Añadía que sólo la irritabilidad provocada por el hambre, irritabilidad incomprensible en hombres bien alimentados, podía hacer disculparse la conducta del ayunador. Después, tratando de este tema, para explicarlo, pasaba a rebatir la afirmación del ayunador de que le era posible ayunar mucho más tiempo del que ayunaba. Alababa la noble ambición, la buena voluntad, el gran olvido de sí mismo, que claramente se revelaban en esta afirmación.
pero enseguida procuraba echarla abajo solo con mostrar unas fotografías que eran vendidas al mismo tiempo. Pues en el retraso se veía al ayunador en la cama, casi muerto de inanición, a los 40 días de su ayuno. Todo lo sabía muy bien el ayunador, pero era rara vez más intolerable para él aquella enervante deformación de la verdad. Presentábase allí como causa lo que sólo era consecuencia de la precoz terminación del ayuno. Era imposible luchar contra aquella incomprensión, contra aquel universo de estulticia. Lleno de buena fe, escuchaba ansiosamente desde su reja las palabras del empresario, pero al aparecer las fotografías soltábase siempre de la reja y sollozando volvía a dejarse caer en la paja. El ya calmado público podía acercarse otra vez a la jaula y examinarlo a su sabor. Unos años más tarde, si los testigos de tales escenas volvían a acordarse de ellas, notaban que se habían hecho incomprensibles hasta para ellos mismos. Es que mientras tanto se había operado el famoso cambio. Sobrevino casi de repente. Debía haber razones profundas para ello, pero ¿quién es capaz de hallarlas? El caso es que cierto día, el tan mimado artista del hambre se vio abandonado por la muchedumbre ansiosa de diversiones que prefería otros espectáculos. El empresario recorrió otra vez con él media Europa para ver si en algún sitio hallarían aún el antiguo interés. Todo en vano. Como por obra de un pacto, había nacido al mismo tiempo en todas partes una repulsión hacia el espectáculo del hambre. Claro que en realidad este fenómeno no podía haberse dado así de repente, y, meditabundos y compungidos, recordaban ahora muchas cosas que en el tiempo de la embriaguez del triunfo no habían considerado suficientemente, presagios no atendidos como merecían serlo, pero ahora era demasiado tarde para intentar algo en contra. Cierto que era indudable que alguna vez volvería a presentarse la época de los ayunadores, pero para los ahora vivientes eso no era consuelo. ¿Qué debía hacer, pues, el ayunador? Aquel que había sido aclamado por las multitudes no podía mostrarse en barracas por las ferias rurales, y para adoptar otro oficio no solo era el ayunador demasiado viejo, sino que estaba físicamente enamorado del hambre. Por lo tanto, se despidió del empresario, compañero de una carrera incomparable, y se hizo contratar en un gran circo, sin examinar siquiera las condiciones de la contrata. Un gran circo, con su infinidad de hombres, animales y aparatos que sin cesar se sustituyen y se complementan unos a otros. Puede, en cualquier momento, utilizar a cualquier artista, aunque sea a un ayunador, si sus pretensiones son modestas, naturalmente. Además, en este caso especial, no era sólo el mismo ayunador quien era contratado, sino su antiguo y famoso nombre. Y ni siquiera se podía decir, dada la singularidad de su arte, que, como al crecer la edad mengua la capacidad, un artista veterano que ya no está en la cumbre de su poder, trata de refugiarse en un tranquilo puesto de circo. Al contrario, el ayunador aseguraba, y era plenamente creíble, que lo mismo podía ayunar entonces que antes, y hasta aseguraba que si le dejaban hacer su voluntad, cosa que al momento le prometieron, sería aquella la vez en que había de llenar al mundo de justa admiración. Afirmación que provocaba una sonrisa a las gentes del oficio, que conocían el espíritu de los tiempos, del cual, en su entusiasmo, habíase olvidado el ayunador. Mas, allá en su fondo, el ayunador no dejó de hacerse cargo de las circunstancias, y aceptó sin dificultad que no fuera colocado su jaula en el centro de la pista, como en número sobresaliente, sino que se le dejara fuera, cerca de las cuadras, sitio, por lo demás, bastante concurrido. Grandes carteles de colores chillones rodeaban la jaula y anunciaban lo que había que admirar en ella. En los intermedios del espectáculo, cuando el público se dirigía hacia las cuadras para ver los animales, era casi inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí un momento. ¿Acaso habrían permanecido más tiempo junto a él si no hicieran imposible una contemplación más larga y tranquila los empujones de los que venían detrás por el estrecho corredor y que no comprendían que se hiciera aquella parada en el camino de las interesantes cuadras?
Por este motivo, el ayunador temía aquella hora de visitas que por otra parte anhelaba como el objeto de su vida. En los primeros tiempos apenas había tenido paciencia para esperar el momento del intermedio. Había contemplado con entusiasmo la muchedumbre que se extendía y venía hacia él, hasta que, muy pronto, ni la más obstinada y casi consciente voluntad de engañarse a sí mismo se salvaba de aquella experiencia. Tuvo que convencerse de que la mayor parte de aquella gente, sin excepción, no traía otro propósito que el de visitar las cuadras. Y siempre era lo mejor el ver aquella masa, así, desde lejos, porque cuando llegaban junto a su jaula, enseguida le aturdían los gritos e insultos de los dos partidos que inmediatamente se formaban, el de los que querían verlo cómodamente, y bien pronto llegó a ser este bando el que más apenaba al ayunador, porque se paraban, no porque les interesara lo que tenían ante sus ojos, sino por llevar la contraria y fastidiar a los otros, y el de los que sólo apetecían llegar lo antes posible a las cuadras. Una vez que había pasado el gran tropel, venían los rezagados, y también éstos, en vez de quedarse mirándole cuanto tiempo les apeteciera, pues ya era cosa no impedida por nadie, pasaban deprisa, a largo paso, apenas concediéndole una mirada de reojo, para llegar con tiempo de ver los animales. Y era caso insólito el de que viniera un padre de familia con sus hijos, mostrando con el dedo al ayunador y explicando extensamente de qué se trataba, y hablara de tiempos pasados, cuando había estado él en una exhibición análoga, pero incomparablemente más lúcida que aquella. Y entonces los niños, que, a causa de su insuficiente preparación escolar y general, ¿qué sabían ellos lo que era ayunar? Seguían sin comprender lo que contemplaban. Tenían un brillo en sus inquisidores ojos, en que se deslucían futuros tiempos más piadosos. Quizá estarían un poco mejor las cosas, decíase a veces el ayunador, si el lugar de la exhibición no se hallase tan cerca de las cuadras. Entonces les habría sido más fácil a las gentes elegir lo que prefirieran. Aparte de que le molestaban mucho y acababan por deprimir sus fuerzas las emanaciones de las cuadras, la nocturna inquietud de los animales, el paso por delante de su jaula de los sangrientos trozos de carne con que alimentaban a los animales de presa y los rugidos y gritos de estos durante su comida. Pero no se atrevía a decirlo a la dirección, pues, si bien lo pensaba, siempre tenía que agradecer a los animales la muchedumbre de visitantes que pasaban ante él, entre los cuales, de cuando en cuando, bien se podía encontrar alguno que viniera especialmente a verle. ¿Quién sabe en qué rincón le meterían? Si al decir algo les recordaba que aún vivía, y le hacía ver, en resumidas cuentas, que no venía a ser más que un estorbo en el camino de las cuadras. Un pequeño estorbo en todo caso, un estorbo que cada vez se hacía más diminuto. Las gentes se iban acostumbrando a la rara manía de pretender llamar la atención como ayunador en los tiempos actuales, y, adquirido este hábito, quedó ya pronunciada la sentencia de muerte del ayunador. Podía ayunar cuanto quisiera, y así lo hacía, pero nada podía ya salvarle. La gente pasaba a su lado sin verle. Y si intentara explicarle a alguien el arte del ayuno, a quien no lo siente, no es posible hacérselo comprender. Los más hermosos rótulos llegaron a ponerse sucios e ilegibles. Fueron arrancados y a nadie se le ocurrió renovarlos. La tablilla con el número de los días transcurridos desde que había comenzado el ayuno, que los primeros tiempos era cuidadosamente mudada todos los días, hacía ya mucho tiempo que era la misma, pues, al cabo de algunas semanas, este pequeño trabajo habíase hecho desagradable para el personal. Y de este modo, cierto que el ayunador continuó ayunando como siempre había anhelado, y que lo hacía sin molestia, tal como en otro tiempo lo había anunciado, pero nadie contaba ya el tiempo que pasaba. Nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía qué número de días de ayuno llevaba alcanzados, y su corazón se llenaba de melancolía. Y así, cierta vez, durante aquel tiempo en que un ocioso se detuvo ante su jaula y se rió del viejo número de días consignado en la tablilla, pareciéndole imposible, y habló de engañifa y de estafa. Fue esta la más estúpida mentira que pudieran inventar la indiferencia y la malicia innata, pues no era el ayunador quien engañaba,
Él trabajaba honradamente, pero era el mundo quien se engañaba en cuanto a sus merecimientos. Volvieron a pasar muchos días, pero llegó uno en que también aquello tuvo fin. Cierta vez, un inspector se fijó en la jaula y preguntó a los criados por qué dejaban sin aprovechar aquella jaula tan utilizable que solo contenía un podrido montón de paja. Todos lo ignoraban, hasta que por fin uno, al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador. Removieron con horcas la paja y en medio de ella hallaron al ayunador. ¿Ayunas todavía?, preguntóle el inspector. ¿Cuánto vas a cesar de una vez? Perdonadme todos, musitó el ayunador, pero solo le comprendió el inspector, que tenía el oído pegado a la reja. Sin duda, dijo el inspector, poniéndose el índice en la sien para indicar con ello al personal el estado mental del ayunador. Todos te perdonamos. Había deseado toda la vida que admirarais mi resistencia al hambre, dijo el ayunador. Y la admiramos, repuso el inspector. Pero no debíais admirarla, dijo el ayunador. Bueno, pues entonces no la admiraremos, repuso el inspector. Pero, ¿por qué no debemos admirarte? Porque me es forzoso ayunar. No puedo evitarlo, dijo el ayunador. Eso ya se ve, dijo el inspector. Pero, ¿por qué no puedes evitarlo? Porque, dijo el artista del hambre, levantando un poco la cabeza y hablando en la misma oreja del inspector, para que no se perdieran sus palabras, con labios alargados, como si fuera a dar un beso. Porque no pude encontrar comida que me gustara. Si lo hubiera encontrado, puedes creerlo, habría hecho ningún cumplido y me habría hartado como tú y como todos. Estas fueron sus últimas palabras, pero todavía, en sus ojos quebrados, mostrábase la firme convicción, aunque ya no orgullosa, de que seguiría ayunando. «¡Limpien aquí!», ordenó el inspector, y enterraron al ayunador junto con la paja, mas en la jaula pusieron una pantera joven. Era un gran placer hasta para el más obtuso de los sentidos ver en aquella jaula, tanto tiempo vacía, la hermosa fiera que se revolcaba y daba saltos. Nada le faltaba. La comida, que le gustaba, traíansela sin largas cavilaciones sus guardianes. Ni siquiera parecía añorar la libertad. Aquel noble cuerpo, provisto de todo lo necesario para desgarrar lo que se le pusiera por delante, parecía llevar consigo la propia libertad. Parecía estar escondido en cualquier rincón de su dentadura. Y la alegría de vivir brotaba con tan fuerte ardor de sus fauces que no les era fácil a los espectadores poder hacerle frente, pero se sobreponían a su temor, se apretaban contra la jaula y en modo alguno querían apartarse de allí.